Bienvenidos al capítulo número 8 de la serie Viajar sola en furgoneta, edición España, donde distintas mujeres nos están compartiendo cómo es su vida y su día a día a bordo de sus casitas con ruedas, viajando por España y por algunos países de Europa. Ya en capítulos anteriores las hemos conocido y ya sabemos un montón de cosas de ellas, sobre cómo es su día a día, a qué peligros se enfrentan, cómo gestionan los problemas de mecánica, qué tal se les da eso de vivir con poquitas cosas, cómo es el tema de sostenibilidad, cómo lo hacen para ir al baño, para ducharse, en fin, un montón de cosas de su vida, van life, de su vida a bordo de su camper. Y en este capítulo vamos a hablar de un tema muy interesante que a mí me gusta mucho, que es el de los miedos, porque es algo que siempre se asocia o siempre se le pregunta a una mujer que viaja sola. Creo que la pregunta que más me hacen a mí, me han hecho a mí y probablemente a ellas también es: ¿y no te da miedo viajar sola? Entonces hoy vamos a hablar sobre qué miedos tenían antes de empezar a viajar y qué miedos tienen ahora, que es muy interesante esa comparación. Y también nos van a contar un poquito algunas anécdotas de cómo fueron esos primeros días y esas primeras noches durmiendo en sus furgonetas. Y bueno, también, ya que estamos, vamos a hablar de ese lado menos bonito, o qué sería lo peor de la van life. Así que quedaros aquí porque tienen reflexiones muy interesantes. Y bueno, os recuerdo que todo esto lo tenéis en el libro Viajar solo en furgoneta, que lo podéis conseguir en papel o en digital. Tenéis el link en la descripción. Y aquí resumo un montón de información de la que estáis viendo en esta edición y en la edición pasada. Y bueno, vamos a ver cuáles son los principales miedos de estas chicas al vivir viajando en camper. Yo creo que no fuese para mí, porque yo estaba súper convencida. Yo lo veía y digo, ¡buah, qué planazo! Tiene sentido con mi trabajo, tiene sentido con mi estilo de vida, con lo que quiero hacer ahora, estos años de mi vida, que es ser libre, viajar, aprovechar, tal, no sé qué. Pero decía, ¿y si de repente no? ¿Y si de repente no es mi momento, por así decirlo? Yo creo que es a lo que más miedo le tenía, porque tengo la suerte de que tenía más estabilidad a nivel de trabajo, tengo una buena estabilidad también emocional y personal con respecto a las personas que me rodean, entonces sobre todo estaba en mí, que la verdad es que tampoco es que dudase, pero es como el único pensamiento que te viene de, joder, si algo sale mal o si verdaderamente me doy cuenta que no es lo mío, pero en verdad es algo que estoy como corroborando día tras día y veo que sí que encaja conmigo, entonces en este momento no me preocupa, pero sería lo único que diría antes de emprender el viaje. Yo, como ya dije, antes de vivir en Bushetto, había ya vivido en furgos de amigos y en mi coche también. Entonces ya sabía más o menos a lo que iba, por supuesto. Por eso, la única cosa que realmente me daba miedo era la conducción. La conducción me daba mucho miedo. Eso ya lo conté antes. Pero no sé, no me imaginaba conduciendo una furgo para nada. Pero lo que hice fue comprar la furgo antes de probar a conducir una furgo, porque dije, si la pruebo a conducir y me encuentro mal, igual luego cambio de idea. Si la compro directamente sin probarla, luego ya me tendré que adaptar, luego ya me tendré que buscar la vida. Yo en general, cuando tengo un miedo, intento forzar a mí misma para superarlo. Y entonces esa fue la forma de que forcé a mí misma. En plan, no probar a conducir ninguna furgo antes de comprarme una. Ya sé que suena de locos, pero para mí funcionó genial. Quizá lo que más me preocupaba, y bueno, y en parte pues sigue siendo, pero como también como cuando estaba en una casa, era el tema de las finanzas, ¿no? De cómo iba a ser a partir de ahora, ¿no? Mi manera de ingresar dinero, ¿no? No me había hecho, ¿no? Como decía, mucha expectativa. Yo simplemente, bueno, pues como con la tónica del viaje a Asia, ¿no? En plan, digo, bueno, yo es que quiero vivir esto y a ver lo que pasa. Y ya está. El invierno me daba mucho miedo en la montaña porque, pues, o sea, los días que hace sol y eso se está muy bien. Pero claro, le he tenido que poner ruedas de nieve, porque muchas veces pues al subir a sitios de montaña, pues si está nevado, tienes que llevar ruedas de nieve. Y luego pues con la calefacción, eso. En invierno me daba mucho miedo de que fuera a llevarlo peor. Y eso, se hace de noche muy pronto, hay menos horas de luz.
pues es como empieza a haber luz a las 8:30 de la mañana y a las 6:30 ya es de noche. Entonces era, ostras, y el resto, pero bueno, lo que he dicho, que como me gusta también estar sola, y si estoy con otra persona, pues he estado en la gloria también, pero sola, pues me he puesto a leer, o con el ukelele, o lo que sea que se puede. Lo mismo que se puede hacer en un piso. Me he puesto a pintar, que no había pintado en mi vida, pues me he comprado un cuaderno y acuarelas, un cuaderno con los dibujos hechos ya, y eso, y con acuarela pues pinto. Entonces pues salen cosas que hacer, porque claro, al final la tele no me la pongo, alguna vez pues el portátil sí que veo pelis y series y eso, pero hay veces que no me apetece, entonces o leo, o toco el ukelele o me pongo a pintar. Y la verdad que fenomenal, muy bien. Y ha habido alguna vez que ha hecho mal tiempo y demás, y me he pegado todo el día aquí metida, o sea, todo el día sin salir de aquí, y he estado en la gloria. O sea, en la gloria. Me echo mi comida, me tomo mi vinito, me he visto una peli, y la verdad que genial. Genial, genial. Sobre todo fue al principio el tema de la conducción. Ya no el hecho de estar viviendo aquí, sino me daba mucho miedo el conducir algo tan grande, que le pudiera dar algún golpe, que me quedara atrapada en alguna calle, en algún pueblo, así es muy estrecha, de no poder salir. Eso es lo que me daba más miedo. Creo que lo que más miedo me daba de vivir en una camper no era en sí el vivir en una camper, sino a los sitios que iba a llegar con la camper. Al ser tan grande, el más miedo que me daba era ver si la zona era muy estrecha, si podría llegar, si me puedo quedar atascada. Y yo creo que es el miedo que tengo siempre cuando viajo con el camión. El poder llegar al sitio sin ningún problema. ¿Cómo fueron mis primeros días en camper? Bueno, pues es que aquí hasta incluso igual cuento una anécdota que no le he contado todavía. Tengo 2 primeros días, ¿vale? El primer día real, que no he contado todavía yo creo, es que estaba yendo a recoger a mi padre de Pamplona a Tudela, que es donde él trabaja, hay 1 hora de trayecto más o menos, y nos íbamos a ir por la zona de Valencia los primeros días antes de que yo emprendiese mi viaje sola, pues juntos. Y cuando iba a coger el desvío de la autopista a lo que era ya el pueblo, la carretera, había 2 coches que estaban en la salida, que podían ir perfectamente a 80, 60, si es que veníamos de 120, que estaban prácticamente parados, iban a 20. Y yo, con tan mala suerte que era mi primer día, no sabía, iba con la emoción, empecé a frenar, pensaba que no es que estuviesen parados, sino que estaban frenando muy poco a poco, pero cuando frenas con una furgoneta de 2.500 kilos, pues todo cuesta más, y entonces colisioné o me choqué contra la furgoneta de delante, que tenía como un saliente porque era como una furgoneta de carga de obra, y tuve que parar el viaje porque tuve que llevarla al taller a arreglar. Estaba perfecta, o sea, no saltó ningún chivato, de hecho pude volver otra vez a Pamplona de vuelta, y claro, una llorera, yo que iba a ser mi primer día, mi primer viaje y mi primer todo, que hubiese sido tan tonto como de repente tener ese accidente. Yo creo que fue como un cúmulo de cosas, de que esas semanas fueron tan rápidas que fue una señal de la vida para decirme: Paula, cálmate un poco. Y después de 2 semanas, cuando solucioné la furgoneta, ya me fui, y me fui efectivamente ya sola, porque mi padre ya no podía venir, de Pamplona a Valencia, y dormí en una playa que fue, de lo mejor para un primer día. Una zona para autocaravanas con 3 parkings, llena de campers, furgonetas, autocaravanas, caravanas, y un buen ambiente y un buen rollo. Me desperté con el sol, un diazo, me fui a tomar el café a la playa. Bueno, fue mágico. Entonces yo creo que fue simplemente una señal para decirme: oye tú, relájate un poco, baja las revoluciones, y luego ya vas con todo. Mis primeros días de mi vida en camper fueron bastante malos. Pero no por nada, sino porque la furgo empezaba de salir del taller de camperización y tenía muchas cosas para arreglar. Y además estábamos de viaje ya, es decir, que ya no teníamos el camperizador cerca. Y por suerte que tenía a mi amigo conmigo, entonces bueno, todo lo íbamos solucionando juntos y fue mejor, pero sí que los primeros días estaba un poco decepcionada, pero luego me fui acostumbrando, fuimos arreglando todos los problemas. Pues las primeras sensaciones, o sea, las primeras noches o los primeros días o el primer mes casi, fue como muy raro.
no sé, es una sensación como extraña de decir, quiero estar aquí, pero por dentro tenía una sensación extraña. ¿Por qué? Porque también yo a nivel como profesional, ¿no? Había decidido como hacer un poco de parón para reubicar, para recalcular ruta, para, ¿no? Bueno, poner como contador a cero. Y porque emocionalmente como que estaba un poco saturadísima, ¿no? Bueno, entonces los primeros días, como también había decidido parar el nuevo proyecto de emprendimiento que estaba sacando adelante, ¿no? Pues fueron un poco como, no sé, había mucha emocionalidad. Pero me vino bien porque no tener la cabeza, ¿no? Como enfocada en cosas laborales, tal, pues como que para mis gatas, por ejemplo, también, o sea, pude como estar como más presente, ¿no? Al hecho de la adaptación, o sea, me permití también, ¿no? Darnos ese espacio, pues para eso, para adaptarnos, para ver los tiempos, las rutinas, de bueno, pues cuánto tardamos en hacer esto, cuánto lo otro, como cosas así, ¿no? Ahí cuando me compré la autocaravana, pues estaba viviendo en un piso o sea, estaba viviendo en un piso en un pueblecito del Pirineo. Entonces, lo que hice ya fue dar el aviso de que en 15 días dejaba el piso directamente, o sea, es que ni me lo pensé. Y entonces los primeros días, como en ese pueblecito en el que vivía, tiene una explanada para autocaravanas muy grande al lado del pueblo, que está muy bien, pues las primeras veces pues hacía las rutas que yo conocía y eso, ya luego fui añadiendo otros destinos y otros sitios. Pero eso, al principio iba sobre todo a sitios donde conocía y donde sabía que era llegar y aparcar y no iba a tener ningún problema. Ya luego me fui atreviendo con ir a sitios nuevos, pues eso, a sitios que sí que he estado y que sé que el camino, las carreteras, hay muchas curvas, son muy estrechas, pero bueno, me atreví y la verdad que muy bien. Me he adaptado muy bien a conducirla, pese a que bueno, que la mayor parte de las autocaravanas tienen cámara trasera, yo no tengo cámara trasera, voy un poco pues eso a ojo y si me tengo que bajar 20 veces para mirar si voy bien despacio o no, pues lo hago y ya está. Con mi primera furgoneta pues no tenía miedo, ¿no? Porque tenía esa ilusión de tirar un colchón para adentro, meter 4 muebles y irte a dormir a la playa o irte a dormir a algún sitio. Entonces yo creo que ya con esa ilusión vas perdiendo el miedo. Espera, ¿tú también sueñas con vivir viajando en furgoneta como ellas? Seguramente tienes un montón de dudas de cómo se empieza a planificar una vida así, o si encajaría esto contigo, o te sientes sola porque nadie a tu alrededor comparte este estilo de vida y eso hace que sea súper difícil ponerte siquiera a pensar en planificarlo. Es que conozco a muchas mujeres en esta misma situación y por eso he creado mi mentoría Valiente, para mujeres como tú, que quieren dejar de posponer el cumplir su sueño de viajar en furgoneta, pero lo quieren hacer acompañada de alguien que ya lo haya hecho antes. Es un programa que he preparado paso a paso muy sencillo para que tengas todas las herramientas que necesitas para diseñar ese estilo de vida que sueñas. Y además estarás en contacto conmigo y con otras mujeres que ya llevan años viviendo en furgoneta y que pueden resolver todas tus dudas. Pero lo mejor de todo esto es que además conocerás a otras mujeres que están en la misma situación planificando ese proyecto y ese sueño de viajar en furgoneta y que seguro que se convertirán en tus amigas. Si sientes que esto es justo lo que necesitas, muy pronto abriré las puertas de mi mentoría Valiente, así que te recomiendo apuntarte en la lista de espera que te dejo abajo en la descripción del vídeo para ser la primera en enterarte. Y ahora sigamos con el capítulo. A chocarte otra vez, ¿te imaginas? A ver, obviamente pues siempre está, pero es parte de... Lo hablaba con mi familia y me decían, es que es parte de la estadística. Si vives en una casa que va sobre ruedas, es que en algún momento perfectamente puedes tener un accidente, como cuando se te rompe la lavadora que he dicho antes, es parte de los gajes del oficio. Entonces lo asumí así después de una bajona, pero es que ahora no le tendría miedo a nada, verdaderamente. Lo que he dicho, en la parte de la seguridad también me siento como empoderada y no tengo tampoco mucho problema, porque si veo algo raro me cambio de sitio, me voy a otro lado y ya está. Ahora ya no me da miedo nada, porque lo de la conducción ya no me da miedo.
Lo de la seguridad, bueno, podría sentirme insegura en algún sitio, por supuesto. De los sitios donde he estado ahora no, pero hay sitios del mundo donde no viajaría sola igualmente, no sé, o donde me tendría que informar más antes de tomar la decisión de viajar sola, ¿no? Pero al final también hay que informarse y documentarse y entender si puedes estar segura. Yo siempre, bueno, últimamente, ¿no? Trabajo bajo esa premisa de decir, jolín, o me recuerdo a mí misma eso, ¿no? De decir, tía, si has superado el mayor miedo de tu vida, ahí es que ¿qué no puedes hacer, ¿no? Y yo sí que siento que en realidad he superado el mayor miedo de mi vida, ¿no? En ese viaje previo. Entonces, ahora, bueno, otra cosa es que vayas con precauciones y demás, pero así como miedo, pues actualmente no tengo ningún miedo así que digas, buah, es que me da miedo, yo qué sé, no sé, que me roben o quedarme tirada no sé, no es algo que el miedo esté como presente, ¿no? En esta experiencia ahora vital. Sí que hay cosas como puntuales, ¿no? Pero bueno, pues esto, gracias también como a ese trabajo, ¿no? De autoconocimiento, pues puedes discernir, ¿no? Como hablábamos antes, la realidad de lo que no. Entonces, bueno, no es algo que le tenga... O sea, lo que digo, ¿no? El miedo ahora mismo no, en algo muy concreto no está demasiado presente. Pues yo creo que a lo mismo. O sea, sí que es verdad que muchas veces me cuesta un poco atreverme con algo que no controlo. Entonces, en el tema de la conducción, lo miro muy mucho si voy a hacer un viaje largo por los pueblos por los que voy a pasar. Porque sé que hay muchos pueblos que tienen calles muy estrechas, entonces si yo voy con el Google Maps, por ejemplo, porque no tengo ningún GPS ni nada, yo voy con el móvil, con el Google Maps y con eso me apaño. Entonces, pues miro muy mucho toda la ruta para ver que no me meta, porque en el Google Maps no puedes seleccionar que vas en una autocaravana. Te dice la ruta en coche y ya está. Entonces, si sé que voy a pasar por pueblos, pues eso, en fijarme de que sea o carretera nacional o de que no me meta por el centro del pueblo, sobre todo, porque eso me da mucho miedo. O sea, el meterme en un pueblo y que me meta en una calle y ver que no puedo salir, pues me da miedo, porque al final, pues claro, no es lo mismo una furgoneta así más pequeña, que es más manejable y tal, que una autocaravana que, ostras, que está pues es de 6 metros y de ancho no sé si es 2 y pico, o sea... Eso es lo que me puede dar más miedo. Bueno, lo que me da más miedo, la verdad. Llevaba tanto tiempo deseando construir esto, moverme y viajar con ello que los miedos se disiparon al final. Me fue muy fácil adaptarme a él por las ganas que tenía. De hecho, yo creo que en el momento que entré en el camión pasé la primera semana, luego no quería salir del camión, o sea que creo que fue bastante bien la adaptación. La verdad es que tampoco le veo muchos contras, si no, no lo hubiese elegido, claro. Diría que para mí es como que hay que dedicarle mucho tiempo a lo que es el van life, que yo, claro, igual también vengo de vivir en casa de mis padres y que estemos acostumbrados a hacer todo entre los 5 o sobre todo ellos dos, ¿no? Y pasar a vivir sola, que te tengas que hacer todo tú y encima en una furgoneta que es como que se multiplica, pues noto que igual ahí eso es un contra, porque en la furgoneta literalmente el tiempo vuela, entre que conduces a un sitio, te instalas, tal, cocinas, comes, te dan ya las 4:30, entonces como que en ese sentido igual es lo que menos me gusta, que el tiempo se pasa volando. Estuve pensando durante unos 2 minutillos en qué es lo peor de la van life para mí. Y la verdad es que no he encontrado una respuesta que me convenzca mucho. No sé, yo diría que a veces es la sensación de sentirte dependiente de alguien. A mí siempre me gusta sentirme independiente, es por eso también que le puse tantos extras a mi furgo. Porque, en plan, no me gusta ir a pedirle duchas a la gente. Es algo que odio. Y a veces lo tengo que hacer y me siento mal. No me gusta. Entonces probablemente esto es lo que más me molesta de la van life. Es verdad que ha habido momentos de todo, ¿no?
Y también he llegado a un punto, de hecho, pues al principio, ¿no? Como que tenía esas dudas, no llegar a odiar la van life, pero sí como con esas dudillas, ¿no? Y de hecho también la primavera pasada, ¿sí? Estuve a punto de, bueno, puse la furgoneta a la venta. O sea, sí que llegué al nivel de decir, uff, o sea, necesito otra cosa o necesito como descansar de esto, porque es verdad que, bueno, llegaba como de un periodo de pues prácticamente 6 meses, mi primer invierno sí que no fue un invierno en el norte, fue un invierno en el sur, pero ciertamente, pues yo al principio tenía bastantes menos comodidades. En cuanto a calefacción, por ejemplo, en cuanto a electricidad, entonces tenía muchas menos comodidades, pues también en cuanto a la comida, o sea, tenía un sistema de refrigeración de los alimentos pues bastante pésimo, entonces eso también, pues yo qué sé, al final son comodidades, ¿no? Sí que me acuerdo que fue un momento de decir, buah, estoy agotada de la incomodidad. Y no, porque no sentía, todavía no sentía como la camper, no la sentía como mi casa, la sentía como, que eso al principio me pasaba, ¿no? La sentía como algo, bueno, pues esto, una experiencia, algo temporal, un año, tal, entonces como que era como muy superficial, ¿no? Y entonces decía, bueno, va, pues si hay incomodidades, pues las puedo sostener, las voy llevando, como que no era prioritario tanto el hecho de estar cómoda o sentirte como en calidez, ¿no? En tu propia camper, porque a lo mejor había como esa cosa de decir, bueno, un año y si acaso pues la vendes o lo que sea y ya veremos luego lo que hacemos. Pero eso, y la puse a la venta y tal, pero bueno, luego, claro, me salió la cosilla de que el verano pues yo lo iba a pasar también en el norte, ¿no? Ciertamente, después como de ese parón, ¿no? De furgo, del invierno, yo estuve como luego un mes, o sea, iba a estar como un mes y poco o así, en una casa, ¿vale? En el norte de España. Y fíjate, suerte que decidí, o sea, que tomé la buena decisión de no venderla. Porque luego yo valoré, ¿no? Digo, coño, voy a estar en una casa bastante alejada de la multitud, o sea, de la ciudad. O sea, estaba en una casa en la montaña, ahí que había en una aldea de 3 personas, ¿no? Entonces, muy guay, muy en paz, muy volver ahí ¿no? Como al centro. Pero también dije, uff, me quedo un poco al aire y ya tengo que estar dependiendo de otras personas que me acerquen, que me lleven, que no sé qué, y luego qué pasa cuando me vaya de la casa, dónde voy con las gatas. Y dije, mira, creo que no es el momento, ¿sabes?, para vender la furgo. Y bueno, y realmente ya te digo, fue este verano en el que yo ya pues hice algunas modificaciones, tal, hubo mucha más comodidad también, como que me estuve como ese mes y poco en la casa, entonces como que descansé un poco, ¿no? O sea, como que me dio ahí un espacio, la eché un poco de menos, que eso es importante, y entonces como que volví luego con mucha más, bueno, pues sí, mucha más fuerza, mucha más ganas, y dije, joder, es que a mí en realidad me mola esto, ¿no? De poder pues estar donde quiera en cada momento. Y a ver, lo peor de la van life, eh, el estar atada a eso, ¿no? A tener que cada cierto tiempo, por el tema del agua, de limpiar el poti, eso. Pero que organizándose bien, la verdad que no hay ningún problema. Pero bueno, podría ser eso así, lo que peor, lo menos cómodo de esto, ¿no? El tema de estar siempre pendiente con la bombona de propano, con el agua, con esas cosas.